Bienvenidos a esta sesión. Vamos a analizar la unidad de aprendizaje ISR Personas Físicas. Vamos a analizar la tercera subcompetencia en el presente objeto de aprendizaje enfocado al régimen simplificado de confianza en un aspecto muy específico que van a ser las actividades primarias. Como objetivo general, tenemos que el alumno analizará y aprenderá la forma de determinar el impuesto sobre la renta por el régimen simplificado de confianza cuando realiza actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesca. Como objetivos específicos tenemos los siguientes: generalidades del reciclo, actividades primarias, exención de ingresos por actividades primarias. Como introducción al capítulo 2, sección 4 del régimen simplificado de confianza, vamos a hablar sobre un aspecto que implica este régimen, y es precisamente que es un régimen de beneficio. ¿Esto qué quiere decir? Hay que comprender que el Estado, en su función de recaudador de los recursos necesarios para realizar su función, necesita incentivar o alentar que los ciudadanos pues contribuyan precisamente a la generación de esos ingresos. Y en ese sentido, el Estado elabora esquemas, en este caso regímenes fiscales, que sean de fácil manejo para la generalidad de personas, con el objetivo de incentivar precisamente a que las personas se vuelvan a la economía formal, donde precisamente tienen que pagar impuestos, donde tienen que pagar la seguridad social, etcétera, ¿no? Todos los aspectos necesarios. En este caso, el régimen simplificado de confianza es precisamente un régimen de beneficio. El beneficio está en que tiene una tasa muy reducida, además de que para efectos, como ya hemos analizado en otras sesiones, el régimen simplificado no requieres tener deducciones para poder disminuir una base, sino que ya tienes una base que va a ser los propios ingresos, pero con una tasa disminuida. Esa disminución de tasa implica precisamente un beneficio. Otro aspecto importante del régimen simplificado de confianza es el hecho que surge en el 2022 y surge como una sustitución de otro régimen de igual forma de beneficio, que era el régimen de incorporación fiscal, que estuvo vigente hasta el 2022 normativamente, porque sus efectos todavía los seguimos eh, resintiendo, todavía sigue funcionando este régimen, pero ya un contribuyente no puede optar por este régimen de incorporación fiscal. Entonces, en sustitución de ese modelo que surgió desde el 2014 y que estuvo vigente hasta el 2021, legalmente, donde podían incorporarse a este régimen, sale o surge el reciclo, que viene siendo, digamos que, la continuación de ese régimen de beneficio. Estos son aspectos importantes que debemos de considerar. Este tipo de régimen lo que busca es acaparar a una gran cantidad de ciudadanos que realizan actividades informales y que, a través de presentar un esquema que es muy sencillo, que es muy fácil y que no cobra mucho, pues el Estado busca captar a esos contribuyentes que actualmente se encuentran en la informalidad y que se vuelvan contribuyentes formales. En la reforma de 2022 hubieron varias modificaciones importantes, y uno de los aspectos es que dentro del régimen simplificado de confianza permiten que tributen las personas que realizan actividades primarias, actividades que tienen que ver con la agricultura, la ganadería, la pesca y las actividades silvícolas. ¿Qué cosas son las actividades agrícolas? Pues bueno, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, nos dice que son aquellas que tienen relación con siembra, cultivo, cosecha y primera enajenación de productos obtenidos de la agricultura. Todos esos elementos, que es la siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación, se consideran actividades agrícolas
y por consiguiente actividades primarias. También está la parte de las actividades ganaderas, que también va a incluir tanto la cría, la engorda de ganado, aves de corral y animales, así como también la primera enajenación. Dicha enajenación no tiene que haber sufrido una transformación. En el caso de las actividades pesqueras, incluye la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de especies marinas, tanto de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos, y obviamente que tampoco haya sufrido alguna transformación. Y finalmente, las actividades de silvícolas son las que se refieren al cultivo de los bosques, montes, la cría, la conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de vegetación de los mismos y la primera enajenación de sus productos, que de igual forma tampoco hayan sufrido alguna transformación industrial. Estas actividades, estas cuatro actividades, agricultura, ganadería, pesca y silvícolas, vamos a considerarlas como actividades primarias, que son las que vamos a analizar precisamente en este tema, en el régimen simplificado de confianza. Orden de ideas, en el régimen simplificado de confianza, permite o otorga una exención de impuestos a las personas físicas que se dediquen precisamente a estas actividades primarias, que ya habíamos mencionado que eran las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Y nos dice que la exención va a consistir en que pueden obtener ingresos que su importe sea igual o inferior a 900,000 pesos. Obviamente son ingresos efectivamente cobrados. Recordemos que en el caso de las personas físicas se manejan a través de flujo de efectivo de manera general. Esto quiere decir que para que consideran un ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, tienen que haber cobrado ese ingreso. En este caso, es importante considerar que en el caso del sector primario, la ley de impuestos sobre la renta, en el artículo 113 establece que estas actividades primarias tendrán una exención de hasta 900,000 pesos por año. Continuando con el tema, ya previamente analizamos que la ley del impuesto sobre la renta concede una exención a las personas físicas que tributan en el régimen simplificado de confianza cuyos ingresos no excedan de 900,000 pesos. Bueno, en este caso cabría hacernos una pregunta: ¿y qué sucede si tengo ingresos superiores a 900,000 pesos? ¿Cómo procedería una persona física que tributa en este régimen respecto al pago de sus contribuciones? Porque recordemos que la ley nos da un límite que va a ser exento, pero ¿qué pasa con el ingreso que supere esa cantidad? Bueno, el ingreso que supere esa cantidad va a ser objeto del impuesto sobre la renta, es decir, va a ser un ingreso gravado. En este sentido es importante analizar que este límite puede haberse rebasado en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes de un ejercicio. El chiste es que en el momento en que se rebase esa cantidad, los ingresos posteriores a 900,000 pesos van a ser ingresos grabados y que por consiguiente van a pagar el impuesto sobre la renta en los términos de dicho régimen. Continuando con el tema, recordemos que ya la ley nos dijo que como contribuyente de régimen simplificado de confianza que me dedique a actividades primarias, tengo una exención de 900,000 pesos. Si bien es cierto, entendemos que a partir del peso adicional a 900,000 pesos ya va a pagar impuestos, la ley es un poco oscura en el sentido de que no nos explica cómo podemos o vamos a hacer esa transición de pasar de no pagar impuestos a pagar el impuesto. En ese sentido, la propia autoridad, a través de las reglas de resolución miscelánea fiscal, nos da un poco más de información al respecto, y eso lo podemos consultar en la regla 3.13.10, que nos dice que para efectos del artículo 113E, noveno párrafo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 900,000 pesos deberán pagar el ISR a partir del mes en que esto suceda.
por la totalidad de los ingresos obtenidos, que estén amparados con CFDI efectivamente cobrados en el mes en que se trate. Esto es importante porque aquí nos dice lo que ya habíamos entendido a partir de la redacción de la ley en el 113E, que, oye, contribuyente, persona física, tienes exento hasta 900,000 pesos. Luego entonces, si ganas más de eso, lo demás ya no estará exento y por consiguiente tendría que pagar impuestos. De ejemplificar un poco lo que estamos analizando, a continuación les presento un pequeño ejemplo del caso de un contribuyente que se dedica a actividades primarias y consideremos que en el mes de enero obtuvo ingresos por 500,000 pesos. En el mes de febrero obtuvo ingresos por 400,000 pesos y finalmente en el mes de marzo de 100,000 pesos. Eh, Esos ingresos obviamente son efectivamente facturados y efectivamente cobrados. Supongamos que en el caso del mes de enero podemos ver que tenemos ingresos cobrados 500,000, ingresos exentos los mismos 500,000 pesos. Recordemos que tenemos 900,000 pesos. En febrero tenemos ingresos por 400,000. Recordemos que ya utilizamos de los 900 que tenemos exento, pues solamente nos quedan 400,000. Entonces perfectamente cubrimos la parte exenta respecto al mes de febrero, porque los ingresos de febrero fueron 400,000 pesos. Entonces, en enero y febrero yo ya cubrí o cumplí o ya llegué al límite que la ley me daba como ingresos exentos. Ahora, ¿qué sucede en marzo? Bueno, en marzo supongamos que cobré 100,000. Ingresos exentos pues no hay porque ya me acabé los 900,000 pesos. Entonces, esos 100,000 ya se vuelven grabados y en este caso, de acuerdo a la tarifa que establece el régimen de reciclo, le corresponde un 2%, se multiplica por el 2%, serían 2,000 pesos. En este caso, el contribuyente del sector primario que tributa en el régimen de actividades primarias tendrá un impuesto a pagar de 2,000 pesos ya en el mes de marzo. Como podemos ver en el caso del mes de enero y febrero, no pagó impuestos porque la ley le concedía una exención de 900,000 pesos. Sin embargo, en marzo ya excedimos ese monto exento y por consiguiente ahora sí ya los ingresos que percibamos serán grabados, serán objetos del impuesto sobre la renta. Les presento la bibliografía que sirvió de base para el presente objeto de aprendizaje.